Gracias por continuar con nosotros. Llegamos al espacio de Interlínea Semanal. Y están conmigo mi compañera Gisela Chaboya. Gisela, ¿cómo estás? Muy Gracias, buenas tardes. Javier Bravo también. Javier, ¿cómo te va? Muy bien. Y Fernando Velázquez. Hola, buenas tardes. Señores, yo creo que el tema que se impone para iniciar nuestra charla el día de hoy es lo que está ocurriendo en el terreno de la inseguridad. Es un tema que hemos abordado mucho, desde Proyecto Escudo, desde estas versiones que dicen que en Guanajuato no pasan muchas cosas, que estamos mejor que otros estados y que a veces hace que nuestros políticos echen un poco a la hamaca. Y en el caso específico de León también lo hemos tocado porque, bueno, está la depuración de la policía, incompleta aún, pero que ha sido motivo de polémicas, de incidencias, de manifestaciones en las calles. Esta semana particularmente el giro que yo veo es la aceptación por parte de la alcaldesa Bárbara Botello. En el caso de León, en el caso estatal todavía no vemos que se pongan las pilas, parece que ya siguen creyendo que todo está bien, como si León no formara parte del Estado. La aceptación de la alcaldesa de que algo está pasando, una aceptación por una parte relevante, porque cuando le cae el 20 a una autoridad siempre es bueno que no estén negando todo y que acepten que igual que cualquier ciudadano que la realidad nos afecta, pero por otro lado con un mensaje que a mí me parece muy equívoco, porque pues la autoridad no está ahí para pedir paciencia, tiene tiempos limitados, acotados, tiene que resolver los problemas, tiene que echarle ganas, tiene que convocar a los ciudadanos a que participen junto con ella, pero no con este tipo de mensajes de pedir paciencia. ¿Cómo vieron las cosas? Pues bueno, el día al día ya nos había hablado de un incremento en los hechos de inseguridad. Ya habíamos visto la información diaria que se iban incrementando. Sin embargo, ayer que obtenemos las cifras oficiales del gobierno municipal hasta el mes de mayo, pues nos percatamos de que era una realidad, ¿no? Aquí ya se hablan de porcentajes altísimos. Lo que era una percepción, lo constatamos, ¿no? Constatan las cifras, así es. Lo confirman, dirán. Y es muy alarmante y es muy grave porque estamos hablando de porcentajes del incremento del 90% en el robo a casa-habitación, tan solo en el mes de mayo. Es decir, sí se dispararon, estábamos hablando del mes de abril con 24 casos y en mayo con 42. También en comparación con el año pasado se dispara al 90%, ¿no? Pero también en enero se dio un aumento del 114.2%. Es decir, ya se venía dando este incremento y mayo, bueno, fue uno de los referentes más fuertes, ¿no? Acoto nada más que estas son las cifras que corresponden a denuncias y que hay una gran cantidad de hechos que no se denuncian, donde la gente se resigna. E incluso hechos atendidos por la Secretaría de Seguridad Pública, porque habrá que recordar que muchas veces la información de la Procuraduría de Justicia difiere de estas cifras precisamente porque ya las denuncias muchas veces no se interponen, ¿no? Que hay una coincidencia, porque la Procuraduría sí ha reportado finalmente que ahorita el líder en asaltos a casa-habitación es León. Esas cifras ya las habían vertido, ya las habían indicado y vamos, finalmente ante los hechos pues ya al municipio no le quedó más que aceptarlos. Y incluso el hecho de que nos hayan compartido la información de esa manera, pues ya al menos habla bien de eso, ¿no? Sí, estas cifras, sin duda, la percepción era que el León había incrementado la inseguridad, pero el chiste, nadie sabía las cifras a detalle, las cifras oficiales con las que contaba el municipio. Como bien lo comentaba Gisela, bueno, siguen siendo los comercios de los más vulnerables ante este índice delictivo, pero ante esto, ¿qué se encuentra? Una alcaldesa que pide paciencia a ciudadanos que ya están hartos, que en teoría la seguridad iba a ser uno de los grandes cambios que iba a tener León, y pues no le están viendo así. Entonces habrá que ver qué estrategias se toman reactivas, no solo Por ejemplo, Fer, ¿se ha hablado algo ya de alguna reunión de coordinación entre el Estado, el municipio y la Federación para dar respuesta a esto en particular, el incremento en las cifras de robos a casas y a comercios? Reuniones como tal no, siguen siendo las llamadas, es lo que dice Bárbara, llamadas para esta buena coordinación que ha habido en teoría con el Estado y con la Federación. Insiste mucho en los operativos conjuntos que se realizan, donde se decomisan armas, se inspeccionan vehículos, pero de ahí en más la coordinación se basa en eso, en llamadas telefónicas. Y a mí algo que me llama la atención es otra vez este mensaje que lanza la alcaldesa, a la vez que pide un poquito de paciencia, también señala que bueno, esto se viene arrastrando desde administraciones anteriores. Aquí hay que puntualizar un asunto. Las cifras la desmienten. Así es, las cifras las desmienten porque estamos teniendo el comparativo 2012-2013, cuando Ricardo Sheffield era alcalde de León. Es decir, estamos hablando de un incremento. No estaban bien las cosas con Sheffield, no, pero hoy están peor. Pero hoy están peor, exacto. Y creo que ya no cabe esta justificación
pues de culpar a las administraciones anteriores, ¿no? Más, déjenme también comentarles otra cosa. Hace unos meses estábamos haciendo el recuento, porque pues bueno, informativamente uno atiende lo que parece que es la prioridad de ejecuciones. O sea, veíamos el tema de delitos de alto impacto, posible infiltración del crimen organizado en la ciudad. Hoy no estamos hablando de eso, estamos hablando de delincuencia común y corriente, ¿no? Esta persona que en estado intoxicado mata al joven en Aurrera, bueno, ni siquiera estaba consumando un robo, era una cosa muy lamentable. La ¿no? violencia por la violencia misma. Una pérdida de una vida muy gratuitamente. Sí, sí. Hay una cuestión muy importante. Hace menos 3 meses todavía sostenía el discurso de que León era una ciudad muy segura en el contexto nacional. Hace 3 meses todavía ese discurso con el que cerró la administración panista de Ricardo Sheffield fue retomado también por la administración de Bárbara Botello. Era percibida finalmente una ciudad segura, aún con los índices y unas pequeñas variaciones de meses anteriores. 3 meses para acá se disparan todos los índices delictivos. Eso es de destacar porque estaría hablando de una autoridad que pues se muestra displicente, confiada, en un estado de confort quizás. Y en un estado de negación. De negación en un inicio. Bueno, que cambió esta semana. Que cambió, no debería, pero cambió a la aún así, defensiva. sí, No se mostró preocupación, se mostró... Bárbara no parecía la presidenta municipal de León cuando dice esto, parecía una ciudadana inerme. Denme un Cuando es poquito la de comandante de paciencia. la policía, maneja el presupuesto más importante de Guanajuato, de todos los municipios, tiene una cercanía que nadie puede negar con autoridades federales, con el presidente Peña Nieto, ella misma la presume mucho. Sí. O sea, tiene elementos con los cuales hacer frente a esta crisis. Así es, y bueno, precisamente en esta actitud defensiva, ella dice, no se necesitan más patrullas, no se necesitan más policías. Hay que recordar precisamente en el tema de la depuración, todavía quedan cerca aproximadamente 250 elementos que reprobaron las pruebas de control de confianza, que no se saben a ciencia cierta si fue un motivo grave o riesgoso, y siguen dentro de la corporación. ¿Esto qué significa? Que bueno, nadie te puede garantizar que estos elementos no estén inmiscuidos en cuestiones y mira, relacionadas. está totalmente equivocada, porque las teorías de cero tolerancia aplicadas en otros países e incluso en México han tratado de instrumentarse, te hablan de que es la presencia policíaca, la mayor vigilancia, la disuasión, lo que funciona para combatir este tipo de delitos, ¿no? Digo, vuelvo al caso de Aurrera, no era un tipo armado con la decisión de ir a robar, con un plan perfecto, ¿no? Si un sujeto intoxicado anda por la calle con un cuchillo, un policía puede perfectamente detectarlo y detenerlo, ¿no? Pero entonces sí hacen falta más patrullas y sí hacen falta más policías, capacitados y que no sean corruptos, ¿no? Sí, porque ella habla de que están ahorita analizando la raíz del problema. Ella mencionaba esta frase, ¿no? Bueno, pero la raíz sí. Pero no tiene por qué analizar la raíz del problema. Exacto. cuando hay estudios que Así. perfectamente a los que se Exacto. puede acoger. Hay diagnósticos, Así es. o sea, una autoridad está para ejecutar. Así Si es. ella se acerca, bueno, te voy a decir a este grupo UNIGUA, Unidos por Guanajuato, que presidía Roberto Pesquera, Así es. ellos se dedicaban a analizar la realidad, invitar a los rectores de las universidades para platicar. Pesquera mismo tiene un posgrado en administración pública que creo que está vinculado al tema de la seguridad. Con ese carácter asesoró a Sheffield y le vendió proyectos por 18 millones de pesos. Así es. Entonces yo creo que ya lo que se necesita es actuar, ¿no? Así es. Pero estas declaraciones, ¿en qué se basan? Y bueno, creo que lo hemos escuchado perfectamente. Bárbara asegura y perjura que la labor del municipio es la preventiva, la reactiva le toca al Estado. Entonces, en base a esto dice, bueno, nosotros estamos trabajando en la prevención, ya le toca al Estado más bien participar en la reacción, que es en esto de pues detener a los delincuentes y demás. Entonces, ahí está el discurso que, bueno, no convence a... Pero es O que sea, parece no hay que de ahí coordinación. nunca la vamos a sacar. Es que parece que de ahí nunca la vamos a sacar, porque esa ha sido la respuesta en todas las ocasiones donde se ha Bueno, disparado. la va a sacar la realidad, como ya la sacó de su soberbia de no aceptar que estaban pasando cosas, estos mismos datos. Pero a ver, yo quisiera también, no es Bárbara la única responsable de lo que ocurre en León. O sea, el gobierno del Estado no puede dejar desamparada a la mayor conurbación de Guanajuato. Y no bastan los operativos de fin de semana. Así es. Y Álvaro Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Estatal, conoce León, Así fue director de Seguridad Pública y secretario de Seguridad Pública en León. Yo creo que también está mostrándose un poco ausente, Sí. ¿no? No sé cómo lo vean Él ustedes. mejor que nadie conoce precisamente todo este estudio y estas estadísticas que se hacían, porque desde que él estaba en la administración de Vicente Guerrero ya se tenían estudios de incidencia delictiva y tenían tenían incluso los mapas georreferenciales donde tenían los focos rojos de León
es decir, no le es ajeno al secretario de Seguridad. Sin embargo, yo aquí veo cuestiones políticas que están enrareciendo. Está esperando el tema, a que ¿no? funcione Proyecto Escudo para que empezara a Pareciera trabajar, ¿no? que se va a hacer... Habría que recordar esa falsa polémica en la que supuestamente había un ofrecimiento del gobierno del estado para aportar elementos de seguridad pública estatal. Digo falsa polémica porque el ofrecimiento como tal nunca existió, pero bueno, ahí alguien lo asumió de esa manera y los agentes políticos finalmente así lo asumieron. Pero al margen de todo esto, al final de cuentas lo que recae sobre esto es la coordinación que hay entre las fuerzas especiales de seguridad, que se supone están haciendo un trabajo en los alrededores de la ciudad, no penetran en la demarcación. Pero les llaman fuerzas especiales porque son los de reacción, los SWAPs, los que están haciendo ese trabajo. ¿Todavía existe esa parte de la corporación? No, bueno, es finalmente las fuerzas del Estado. De seguridad pública. Las fuerzas de seguridad pública del Estado. También hay policías municipales, yo me los encuentro todos los días por ahí a la supuesto. altura del Hudson. Y que incluso ha habido incluso hasta quejas en redes sociales porque están extorsionando agentes de tránsito en las salidas de la ciudad. Los operativos Por justamente. Por la lo pronto policía. entorpecen terriblemente el tráfico. Entonces, entorpecen el tráfico, no resuelven el problema de la seguridad. Se asumió en un inicio, y con esto digo que se asumió porque si estás haciendo un operativo en las zonas limítrofes de León, entonces estás considerando que los problemas de seguridad vienen de fuera, vienen vienen a invadir el municipio. Pero vamos, estos índices es de gente, es de leoneses matando leoneses, es de leoneses asaltando. Y otros operativos leoneses. que se hacen posteriormente a los hechos que casi siempre resultan fracasados, ¿no? Totalmente, Así nos hemos dado cuenta que en la mayoría no hay detenidos, es decir, Bárbara Botello señala que es la Procuraduría, no, pero el proceso de la reacción inmediata es de la Policía Municipal, ¿no? Ya quien resuelve. Ya la porque le investigación toca. y todo, bueno, ya es la Procuraduría, pero la reacción inmediata es de la Policía Municipal. Y a mí me gustaría retomar este asunto que mencionaba Javier respecto a que, bueno, la delincuencia ya está pegando al ciudadano común y corriente. No estamos hablando de ejecuciones, o sea, hablábamos de ejecuciones. Hace un buen rato, de hace un acuerdo buen a rato. tus cifras. Exacto. O y sea, si decimos en casas habitación, detectadas solamente por la Policía de León, no precisamente denuncias, así es. 14 casas en enero robadas, 30 el año pasado y 30 en 2013, ¿no? Y así todas las cifras, 22 en mayo de 2012, 42 en mayo de 2013. En efecto. Hay un incremento y la ciudadanía es la que se muestra ya golpeada y afectada por este ¿Cuántas bandas de ladrones de casas han sido desmanteladas? Ninguna. Exacto. ¿Cuántos botines se han encontrado de robos de casas? Ninguno. O sea, se hacen operativos para detectar a esta compraventa que se realiza a través de los lugares de empeño, sí, claro, tampoco, claro. ¿no? Y aquí estamos hablando de algo muy importante. La alcaldesa podría decir que son algunos medios de comunicación y podría decir lo que quiera, pero yo en redes sociales he visto una reacción inmediata a este tipo de notas. Las personas empiezan a reaccionar y empiezan a decir, bueno, paciencia, ¿hasta cuándo? Y resultados, ¿cuándo? Es decir, no somos los medios de comunicación, también son personas, ciudadanos, leoneses, que también exigen, De los ¿no? medios ese es nuestro trabajo, aunque a los políticos no les guste. Así es. Bueno, pero esta situación de la seguridad ha venido a detonar, junto con otras, lo que aparenta ser ya un momento crítico, un momento delicado en la Alcaldía de León, que también habría que revisar. Se conjunta con la salida de varios funcionarios. Yo quisiera llamarles la atención sobre esto. Los funcionarios que salen de la administración de Bárbara Botello no es propiamente por incompetentes. Ni siquiera hay una evaluación de quién es competente y quién no es incompetente. Son incidentes políticos los que lo sacan. Adolfo Aranda cometió un error, Ling lo pesca. No sabemos si Adolfo Aranda funcionaba o no funcionaba, ¿no? Realmente. Era muy gris. Pero sale por esto. Sí. Azul Echeverry, pues parece que tiene una confrontación con la alcaldesa, hoy hay un problema interno, se pospone por unos días, pero finalmente sale, no sabemos si funcionaba o no funcionaba, ¿no? Lo que sí sabemos es que policía no funciona. O sea, sí sabemos que el general Pizarro pues no se le ha visto por ninguna parte, ¿no? Que a Jorge Aguilar tampoco. Y ahí nadie está hablando de que vaya a haber cambios. No, y al contrario, ¿No? lo respalda. Y hay que recordar nomás, en el caso de Francisco Javier Aguilera, cómo fue su Aguilera, nombramiento. perdón. Cómo fue su nombramiento como director de policía después de... Yo no le atiné a ninguna, ¿verdad? Dije Jorge Aguilera. Francisco Javier. Francisco Javier Aguilera. Fue prácticamente un bomberazo ante la primera opción que no rechazo. pasó las pruebas de contacto. Francisco López. Francisco López. Bueno, a la semana siguiente, bueno, ya tenían era director de verificación normativa,
Y bueno, tú vas a ser, el mismo día que lo presentaron, el mismo día le avisaron a él que iba a ser el director de policía, un puesto que no puedes estar eligiendo a dedazo. O sea, hemos tenido secretarios de seguridad que no figuran mucho, tipo Rito Padilla, pero directores de policía muy eficaces. Aquí se da la circunstancia de que por los dos lados parece que no hay eficacia, ni el secretario ni el director. Parece ser que al final de cuentas quien está operando la policía es el director de prevención, Moisés Herrera, ¿no? Saldaña. Militante panista, por cierto. De la administración de los que entraron con Ricardo Sheffield, pero bueno, ahí están los resultados. Él llegó con el general Pizarro, ¿no? Moisés estaba en seguridad pública del Estado. Sí, estatal, sí, así es cierto. Entonces, bueno, pero del discurso de hace unos días de la alcaldesa define la impunidad y los empresarios como los de Castores que no cumplen con las reglas se van a topar aquí con el municipio, al discurso de esta semana de tengan paciencia, creo que hay un cambio de 180 grados, ¿no? Así es, incluso también ahí está la voz empresarial que también dice es que no hay coordinación, o sea, solamente se dice, en el discurso se dice que hay muy buena coordinación con el Estado, pero en los hechos no se ve y ahí están los índices delictivos y no lo dice un medio de comunicación grillero, no lo dicen especulaciones, es simplemente la voz empresarial. Bueno, si quieren dejamos aquí el tema de la seguridad, creo que lo revisamos con mucha amplitud. Para centrarnos en la visita de Rosario Robles esta semana a Guanajuato, el debate que se está dando, o que parece que ya se solucionó con saldos negativos para el Estado, por el tema de los programas sociales federales y la cruzada contra el hambre particularmente. Javier, tú tienes ahí la película más clara. Sí, vamos, finalmente viene Rosario Robles después de haber firmado el convenio en el marco de aquella reunión de la conferencia anual de municipios, una firma que se vino retrasando, que se vino peleando. Había una aseveración en el decreto gubernativo emitido por Enrique Peña Nieto en el que se asignaban 9 municipios nada más de Guanajuato para la cruzada contra el hambre. Y pues bueno, la pelea y el regateo que emprendió el Estado era finalmente para extenderlo a los 46 municipios. Parte de esto el debate es que la cruzada contra el hambre pues implica la intervención de los 3 niveles de gobierno, que los recursos se apliquen con énfasis en ciertos polígonos de pobreza que están ya respaldados en el Coneval, y pues bueno, el Estado lo que quería era que se extendiera, no solamente esos 9 municipios, que dicho sea de paso, tenían la polémica en torno de que 7 eran de administración priista y 2 de una administración panista, ¿no? Es digamos el ensalce político que tenía el tema. Finalmente se hace la firma del convenio y finalmente se festeja, se anuncia que la cruzada contra el hambre va a los 46 municipios. Se mantiene ese discurso. Esto lo dijeron las autoridades estatales, el gobernador y Héctor Jaime. Así es. Pero un poco yo lo entendí desde el principio que con recursos estatales se llegaba a los 46 municipios, los 9 federales más el aporte estatal, ¿no? Así es. El asunto es que... Cosa incongruente. Deja decirte por qué. Porque la cruzada contra el hambre es un proyecto que lleva la firma de Enrique Peña Nieto. Sí, claro. Y yo no veo a Miguel Márquez metiéndole dinero a un proyecto de Peña, ¿no? O sea, hasta parecía inconveniente, ¿no? Sí, sobre todo aquí el temor que tenía no solamente Guanajuato, sino muchos estados, era la intervención de la federación de manera, digamos, arbitraria, ¿no? Ese es, digamos, el temor. Un tanto haciendo historia con lo que pasó con el programa nacional Solidaridad. El clientelismo electoral que Así generan es. los programas sociales, hay una disputa por él. Así es, y todavía no se resuelve en el DF. Curiosamente, se retrasó el convenio, la firma del convenio en 2 estados nada más, Guanajuato, bastión panista, y el DF, bastión perredista. En el PRD todavía no, en el DF todavía no se resuelve. En Guanajuato finalmente se resolvió con este discurso, ¿no? De que se estaba logrando encauzar a todos los 46 municipios. Finalmente viene Rosario Robles el pasado martes a la Universidad de Guanajuato y en declaración abierta dice: la cruzada contra el hambre va con 9 municipios que son los que están señalados en el decreto gubernativo y dentro de este paquete de 400 que se marcaron en una primera fase para esta cruzada. Esto finalmente lo que provoca pues es otro maredaje informativo, porque dices, continúa la polémica. Que no nos habían dicho que eran los 46. Y pues bueno, ahí finalmente... Pero mira, es un asunto metodológico. O sea, al final de cuentas son instituciones tipo, ¿cómo se llama? Tú lo dijiste, el Coneval,
Así es. o instituciones universitarias las que están determinando en qué municipios del país hay pobreza alimentaria, que es la más extrema de las pobrezas. Puede haber gente que no tenga trabajo ni ropa para ponerse, pero que come de alguna manera, porque vive en el campo y recoge nopales, ¿no? Pero hay gente, sobre todo en ciudades, que de pronto sí padece hambre, o sea, que no comen por varios días. Se supone que eso está detectado y que va dirigido a los más pobres entre los pobres, en la Sierra Tarahumara, etcétera. Si populistamente de repente aquí el gobierno del estado quería decir no en los 46 municipios, bueno, como las becas de Oliva, que iban a terminar recibiéndolas quienes no necesitaban, Quienes ¿no? no necesitaban. Y finalmente el papel que aclara todo esto, el que finalmente disipa las dudas es finalmente el convenio, ¿sí? Tenemos por ahí, tenemos ahí imágenes del convenio. Yo quisiera resaltar nada más dos partes y dos fragmentos principales. En la página 2 del convenio, ahí comienza: las acciones que emanen de este acuerdo se implementarán en los 400 municipios seleccionados en la cruzada contra el hambre. No obstante, podrá abarcar a otros municipios del estado conforme se determine por la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, el Comité de Planeación para el Desarrollo, el COPLADES del estado, y en su caso por los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, los COPLADEMUNES. Sí, es la parte que está subrayada en rojo. Sí. Así es, esa parte es finalmente la que abre la posibilidad. La que finalmente disipa y dice quién va a meterle realmente a los demás municipios es otra parte de la página 4, donde dice: la Secretaría, en este caso la Sedesol, y el Estado acuerdan que en todo caso se garantizarán a la población de todos los municipios del Estado el acceso a los beneficios de los programas o acciones dispuestos a cargo de la Federación y del Estado de Guanajuato que inciden en el desarrollo social incluyente. Ahí están las firmas de Rosario Robles y del gobernador Miguel Márquez. ¿Qué es lo que nos dice? Aunque el convenio es un poco confuso, como dice una cosa dice otra, pero hay una cosa que queda clara: los recursos de la Cruzada contra el Hambre van a los 9 municipios, ¿sí? De nivel federal. En los demás municipios, quienes se va a hacer cargo de incluirlos con otros programas. Con otros programas es el Estado. Es decir, en los 37 restantes, al final de cuentas, sucederá lo que normalmente pasa cada ejercicio fiscal. Pero yo creo que toda la confusión que tú relatas es del Estado. Tratando de encauzar y tratando de meter en el carril, logramos que los 46 entraran en la cruzada contra el hambre. No es así. No. Lo que lograron fue que los recursos del Estado se apliquen de manera común, de manera normal, como debe de ser, a los diferentes programas del Estado. Falta empezar a ver cómo trabajan conjuntamente el personal de la delegación. Ahí es donde Claudia empieza Navarrete la polémica, y el de Héctor porque hay una López, declaración de Miguel Márquez. Jaime. Hay una declaración de Miguel Márquez el día de antier, en una entrevista que se le hizo, pues también precisamente asumiendo esta polémica, y le preguntan: oiga, bueno, está bien, los 9 municipios son prioridad para la cruzada contra el hambre. ¿Cuándo y cuánto se va a invertir? ¿Y cuándo van a llegar? Pues eso pregúntaselo. Miguel Márquez dice: bueno, eso pregúntenselo a la Sedesol. Me parece que en la reunión a puerta cerrada en la que no estuvo la prensa, también se dio un debate, no un choque, entre Rosario Robles y Héctor Jaime Ramírez Barba, un poco por el tema de no politizar. Héctor Jaime se refirió a ponerle camisa blanca a los programas, o sea, ni azul ni roja, ¿no? Y Rosario fue muy clara en decir: a ver, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, este es un programa de Enrique Peña Nieto y lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Y no nos preocupa lo que ustedes digan. Terminamos finalmente al inicio, creo que nos regresamos a donde empezamos. La Federación va a intervenir en 9 municipios, ¿sí? Finalmente con sus recursos, con sus programas. El Estado tratará entonces de, digamos, atender al resto. Se quejaban de que en Tierra Blanca, que en Victoria había un alto índice de pobreza. Bueno, pues entonces esos no están dentro de la cruzada contra el hambre. Le corresponde entonces al Estado y le corresponderá atender en esos municipios. Yo quisiera nada más poner en contexto: hay un reportaje muy importante de Proceso que pone finalmente en la polémica de esta cruzada contra el hambre, y no sé si tuviera incidencia en Guanajuato, habría que estar muy atentos. La reducción que tienen de 400 a 80 municipios de manera emergente para iniciar con la inversión de la cruzada contra el hambre. ¿Incluye algunos de Guanajuato? Ahí no especifican, lo que hacen es cerrarlo. En Guanajuato está hablando de 9 municipios. Si tomamos ese contexto en los demás estados, pues nos dan los 80, 9 municipios quizá por estado, detectando los cúmulos de pobreza más arraigados. Pero la tesis de este reportaje de Proceso emitido en su última publicación es potencializarlo.
potencializarlo y tener el resultado más rápido posible para de cara al 1 de septiembre y Ok. tener algo que informar. O sea, de que está politizado, está politizado. Hay un completamente. asunto importantísimo y de- cada estado tiene su infierno. Y de que la oposición también quiere politizarlo para sus propios fines, pues también. Bueno, Así es. muy bien. ¿Algún otro tema que se nos quede en el tintero? ¿No? Bueno, nada más una noticia que tenemos que dar interna de Zona Franca que queremos compartirles. Esta es la última interlínea en la que participa nuestra compañera Gisela Chaboya, quien emprende su camino personal y profesional en otra parte, en otras tierras, y donde le deseamos que tenga muchísimo éxito como lo tuvo aquí en Zona Franca y aquí en Guanajuato, en los diversos medios en los que trabajó. Gisela, ha sido un gusto tenerte aquí en Zona Franca, un orgullo, y desde luego que eres una profesional muy competente. Yo particularmente aprendí mucho trabajando contigo, siempre se aprende con los jóvenes, tienes que hacerlo a donde vayas. Muchas gracias. Zona Franca es mi casa. Los voy a extrañar a todos, pero bueno, pues a seguir cosechando triunfos. Y Tanto Zona Franca aquí como tú a donde como vas. yo a donde voy. Y muchas gracias por todo, gracias a todo el equipo, gracias a usted también, un gran maestro. Y No, no me digas eso, me hace sentir viejo. Bueno, vamos ahorita a partir un pastel, en honor a Gisela Chaboya, que le encantan los pasteles. Y también comentar, de una vez aprovechando, que Javier Bravo, otro reportero muy competente de Zona Franca, es el nuevo jefe de contenidos de esta empresa informativa. También le deseamos el mejor de los éxitos en esta encomienda de Javier Bravo. Ya pues, la vara muy alta, digo, después de 2 jefes de contenidos con tantos, con tanta capacidad, con tanta trayectoria, pues Lo vas a hacer muy bien, vas a ver. vamos a ver.